El sicario más joven del cartel de Sinaloa que murió a los 15 años. Raúl Mesa Torres, alias el Mini 6, era uno de los sicarios más jóvenes del cártel de Sinaloa. Él y su clan habían dominado la mafia de la droga en México y en el mundo. Desde tiroteos hasta turbios negocios de drogas, pasando por municiones y tiroteos mortales. Raúl Mesa Torres lo había visto todo. Pero, ¿qué le convertía en el sicario más joven de uno de los mayores cárteles de la droga del mundo? ¿Y cuál era su desafortunada historia? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy conocerás la historia del sicario más joven del cartel de Sinaloa. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal, es gratis. Ahora sí, comencemos. Raúl Mesa Torres nació en el seno de una familia de altos cargos del cártel de Sinaloa. Su padre, Raúl Mesa Ontiveros, era famoso por su valentía y coraje. También era un alto dirigente de la organización. La madre de Torres, Aida Elizabeth Torres Félix, era hermana de otros dos miembros del cártel de Sinaloa. Dados los vínculos de su familia con el grupo criminal, no es de extrañar que Mesa Torres adquiriera el apodo de El Mini 6 en referencia al alias de su padre, el M6. Lo que es más sorprendente, sin embargo, es que a pesar de sus conexiones familiares con un cártel criminal y mortífero, Mesa Torres no tenía intención de mantenerse alejado de los problemas. De hecho, quería ser como su padre. Torres también era un modelo a seguir por su valentía, y sus amigos le admiraban. Participó en reuniones del cártel desde muy joven y a menudo se le veía en las redes sociales con otros miembros del cártel. La historia de Mesa Torres era inspiradora para sus amigos y adolescentes que querían ser como él, lo que demostraba que incluso el crimen y la violencia asociados a la vida en los cárteles atraían a la sangre joven. Torres era aficionado a los lujos. Participaba continuamente en carreras de dragsters y le gustaba exhibir las armas y municiones que tenía. Esto significa que desde muy joven estaba acostumbrado a estas cosas. El arma para Torres era como plastilina. Parece que su padre le había enseñado bien. El cártel de Sinaloa está extendido por todo el mundo y en él trabajan personas de todas las edades, grandes y pequeños. ¿Cómo llegó Raúl Mesa Torres a formar parte de él? En sus tiempos en el cártel, Mesa Torres deambulaba con Rojas Félix, otro miembro del cártel de Sinaloa. Rojas y Torres se hicieron buenos amigos. Sin embargo, Rojas fue presentado a Torres por un delincuente de alto rango llamado el Coronel. El Coronel fue uno de los miembros fundadores del cártel de Sinaloa. Antes de unirse al cártel de Sinaloa, trabajaba con el cártel de Juárez. Al final, la policía diseminó a los miembros del cártel de Juárez y los fue deteniendo uno a uno. El coronel, por desgracia, se escapó y entonces conoció al que sería el narcotraficante más buscado del mundo, Joaquín Guzmán o El Chapo. Juntos, el coronel y el Chapo crearon una maravillosa y peligrosa mafia de la droga llamada el Cártel de Sinaloa. Pero de nuevo, ¿cómo entró en escena Torres de 18 años? Bueno, antes de Torres, hubo alguien más. Este alguien más fue la inspiración de Torres para unirse a la mafia y convertirse en sicario. Y esta persona influyente no fue otra que su padre, Raúl Mesa Ontiveros o el M6. El M6 se había unido al cártel como sicario, y se le daba bien. Se escribían y cantaban baladas en su nombre. Mientras crecía, Torres vio cómo su padre era respetado en el mundo del crimen y quiso tener eso de tal palo, tal astilla. Torres se unió al cártel cuando solo tenía 15 años. Empezó a publicar fotos suyas con armas y munición. Torres estaba cerca de convertirse en todo un influencer de Instagram. Al verle alardear de sus armas, otros niños de su edad se dejaron influenciar y empezaron a unirse al cártel de Sinaloa. Poco a poco, Torres empezó a hacerse famoso. Como su padre, ahora le llamaban el Mini 6. Pero espera, hay algo más en común entre el Mini 6 y el Coronel, el miembro fundador del cártel de Sinaloa. Ambos habían sufrido un destino similar. El Coronel también murió en un enfrentamiento. Sin embargo, este fue un enfrentamiento con el ejército mexicano. Era el 29 de julio de 2010. El ejército mexicano organizó una incursión sorpresa en la casa del coronel en Zapopan, Jalisco, el mismo pueblo donde Juárez había sido abatido. Al igual que Juárez, el coronel también disparó a un oficial del ejército e hirió a otro.
Finalmente, el coronel recibió un disparo mortal durante el asalto y fue declarado muerto el mismo día. Al igual que el Mini 6, según el fiscal general residente en aquellos tiempos, se incautaron joyas, relojes de lujo, pistolas, 2 granadas de mano, 3 vehículos, dólares estadounidenses y dinero en efectivo en la casa donde murió el coronel. Parece que todos los miembros del cártel corrieron la misma suerte, ¿verdad? Pero no fue así como murió el padre de Juárez. Y los detalles sobre la muerte de su padre también nos dan una idea de por qué Torres decidió unirse al cártel. ¿Fue por un subidón de adrenalina adolescente o por un severo sentido de la venganza? Averiguémoslo. La premisa de la muerte del padre de Torres aún no está clara, y las autoridades se han negado a arrojar luz sobre el asunto durante mucho tiempo. Un relato dice que el padre de Torres estaba dejando a su novia en otro barrio cuando se enfrentó a varios hombres armados. Y lo que vino después fue un asesinato atroz y una fuente de dolor para la familia de Torres. El 27 de marzo de 2007, el padre de Torres, el M6, se dirigió al barrio de Las Quintas, donde ya le esperaban varios hombres armados. Al llegar se encontró en medio de un tiroteo. El M6 recibió un disparo a quemarropa. Pero espera, el punto en blanco fue un golpe de gracia, lo que significa que fue solo el último disparo que se había hecho para matar a M6. Los informes de la autopsia revelaron que el querido padre de Mesa Torres fue torturado y dañado de muchas maneras, antes de que le dispararan a quemarropa. Tenía 3 heridas en el cráneo, y el médico dijo que se las habían hecho con un objeto afilado. Además, tenía varias heridas en el cuerpo. Así que el padre de Mesa Torres pudo haber sido golpeado mucho antes de ser asesinado. Cuando la policía fue a investigar a la casa de la familia Juárez, se les negó la entrada. Poco a poco, el caso se fue cerrando y sigue siendo un enigma. Pero seguramente Mesa Torres se inspiró en este incidente para seguir los pasos de su padre y vengarse. Volviendo a la muerte de Mesa Torres, ¿fue esta la primera vez que Mesa Torres, alias el Mini 6, fue capturado o se enfrentó a la policía? Por supuesto que no. Solo habían pasado unos meses desde la muerte de su padre cuando Mesa Torres se encontró en otro enfrentamiento policial. Torres fue detenido por la policía en el mismo barrio donde su padre fue brutalmente asesinado, Las Quintas. Torres, con 2 de sus amigos, conducía un vehículo armado sin papeles ni matrícula. Torres llevaba incluso un documento de identidad falso. Esto dio a Torres más libertad para ejercer el poder de sus familias y del cártel de Sinaloa. 2 años más tarde, después de este incidente, la policía de tránsito sorprendió a Torres y a su grupo haciendo carreras de arrastre. Cuando la policía ordenó a los 2 vehículos que se detuvieran, Torres y su banda empezaron a disparar a los agentes. Lo que empezó como una divertida carrera de aceleración entre adolescentes, se convirtió en un tiroteo en toda regla. Torres y su banda hirieron a un agente de policía y huyeron del lugar. Cuando llegaron las autoridades superiores, descubrieron que la matrícula del vehículo de Torres era robada. El 25 de abril de 2010, el joven Raúl Mesa Torres merodeaba por la ciudad de Socapan con su amigo Rojas Félix, cuando la policía lo sorprendió para una búsqueda regular de sus vehículos. Pero para sorpresa de la policía, descubrieron que los 2 adolescentes pertenecían al conocido cártel de Sinaloa. Cuando empezaron a aumentar las tensiones entre la policía y los jóvenes, la policía descubrió que los 2 hombres también llevaban armas. El registro rutinario de los vehículos se convirtió ahora en un sombrío caso de actividades delictivas. En cuanto la policía empezó a registrar, los 2 hombres empezaron a alardear de armas. La policía estaba ahora asustada, pero ellos también llevaban armas. Los 2 hombres salieron de sus vehículos. La policía se sorprendió al ver que ambos pertenecían al famoso cártel de Sinaloa. Uno de ellos era el hijo del brutal sicario, Raúl Mesa Ontiveros. Sí, el joven de 18 años Raúl Mesa Torres ahora estaba frente a los oficiales de policía, burlándose de ellos disparando balas al aire. Uno de los policías, Jaime Vicente Morales Domínguez, intentó calmar la situación. Pero Mesa Torres, que era un sicario eficaz e intrépido como su padre, le disparó en la cabeza. Otro agente, José Luis Monroy, intentó ayudar a su compañero, pero se encontró con 3 heridas de bala en el tórax, la mano y las piernas. Supongo que José Luis Monroy disparó mortalmente a Mesa Torres cuando su amigo del cártel huía.
pero no era la primera vez que Torres se enfrentaba a la policía. Ahora bien, ¿por qué huyó el otro? ¿Por qué no salvó a su amigo? Mesa Torres acabó muriendo en el hospital mientras la policía atrapaba a su amigo. En el lugar de los hechos, los agentes de policía confiscaron un revólver 38 Super y otro 9 milímetros, 22 cartuchos de munición ñ. El hombre que huyó era el buen amigo de Torres, Rojas Félix. ¿Quiénes eran estas personas y por qué llevaban armamento? La policía averiguó que estos hombres trabajaban para el Cártel de Sinaloa, el mayor cártel de narcotraficantes del mundo. Pero la policía seguía confusa. Los hombres no parecen delincuentes experimentados. De hecho, parecen estar en la escuela. Al buscar sus identificaciones, la policía descubrió que Mesa Torres era solo un niño. Pero el caso aún no había terminado, la muerte de Mesa Torres planteaba más preguntas de las que respondía. Las autoridades mexicanas detuvieron a Rojas Félix en Jalisco en relación con el asesinato de 2 policías federales. Los fiscales alegaron que Rojas Félix, miembro de alto rango del Cártel de Sinaloa, ordenó los asesinatos. Rojas Félix había sido durante mucho tiempo una figura controvertida en México. Iba de la mano de los Torres cuando conducían y robaban coches o transportaban drogas y municiones. Ahora, Rojas Félix se enfrentaba a cargos mucho más graves. De ser declarado culpable, se habría enfrentado hasta a 50 años de prisión. Los asesinatos de los 2 policías federales tuvieron lugar en Jalisco, que era también la base del cártel de la droga de Sinaloa. Las autoridades alegaron que Rojas Félix ordenó el atentado contra los policías porque se estaban acercando demasiado a sus operaciones, pero Rojas había mantenido su inocencia alegando que ni siquiera sabía que iban a matar a los policías. Dijo que estaba en la ciudad para visitar a familiares y no tuvo participación en los asesinatos. Sin embargo, las autoridades tenían evidencia de que Rojas Félix se comunicó con Torres durante todo el tiroteo. También alegan que estaba armado e intentó huir de la escena cuando el policía mató a Mesa Torres. Finalmente, Félix incluso traicionó a su amigo el Mini 6 y dijo frente al tribunal que ni siquiera conocía a Raúl Mesa Torres. Tal parece que incluso las amistades no duran mucho cuando eres miembro del Cártel de Sinaloa. Todos estos hechos y varios más motivaron a Mesa Torres a ser un sicario peligroso al igual que su padre, pero lo diferente fue que el Mini 6 se hizo famoso no solo entre los barrios brutales de Zapopan y Las Quintas, sino también en el océano influyente de las redes sociales. Varias de sus fotos se habían vuelto virales en las plataformas de las redes sociales donde posaba con diferentes armas. Mientras su imagen exaltaba la escena del Cártel de Sinaloa, también pudo reclutar miembros jóvenes en el cartel con su fuerte presencia en las redes sociales, aunque Torres se las arregló para salir de muchos pequeños tiroteos. Eventualmente el destino lo abandonó y murió en un tiroteo durante su revisión regular del vehículo. El legado del Mini 6 se ha almacenado en varios narcocorridos o baladas de drogas que los músicos hicieron, para él y su valiente persona. Uno de los músicos era el viejo amigo de Torres, Jesús. Recordaron su uniforme militar, su valiente postura contra la policía, sus armas de fuego y varias otras cosas amenazantes. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si el video te ha gustado, dale like, suscríbete y no te olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.